Desde el qué chulo es Puebla, o como México no hay dos, o vaya, viva esta tierra mexicana tan atractiva, tan mágica, tan seductora, tan hermosa, tan cantada, tan llena de nostalgia del México lindo y querido y lo que cantaba Negrete, evocando la belleza de su tierra, de su amado país, México. Ya más de 30 y tantos tianguis turísticos realizan las autoridades mexicanas para atraer del mundo entero visitantes para que se lleven la mejor impresión, conozcan la gran cultura ancestral, precolombina, rica, única, ya sea de los mayenses, de los desaparecidos teotihuacanos. Visitar, venir, conocer, impregnarse de este nuevo mundo es atractivo para el otro mundo, para el mundo entero, para la vieja Europa, para la ahora próspera China, para el dinámico Japón. De todo el orbe están viniendo a conocer a México. Las altas autoridades de este país definen a esta la hora de México y que venga el mundo a México y que México exhiba ante el mundo lo mejor de esta gran nación mexicana. Vía para conocerse el turismo, vía para amarrarse y anudarse y para vincularse más el turismo, la visita, la conocencia, el ir, el visitar, el pasear, el paladear la gran gastronomía mexicana, las exquisitas bebidas, la multiplicidad de sus cocinas, la sonrisa de nuestros niños, la sonrisa de los adultos hospitalarios, educados, amables. Cuidado con el trato al turista. Un trato educado, un trato fino, pero digno, dignísimo. Un trato que no mengue la personalidad de nadie ni lo convierta en un subordinado de nadie. 23 millones de extranjeros vinieron a México en el 2013 y dejaron una considerable derrama y se crean empleos, pero también quiere la gran autoridad de este país, el presidente de la República, para no dar con rodeos, que el turismo beneficie a los que viven ahí en los centros de recreo, de diversión y de contento. Que allí mismo se construyan clínicas, buenos hospitales, magníficas escuelas, excelentes caminos, esto que los técnicos llaman la infraestructura, que son buenos aeropuertos, que son buenos puertos, excelentes ferrocarriles, magníficas vías de comunicación. Pues sí, porque ya no se podría andar por caminos de herradura, excepto en los pueblos mágicos como ese que dice en San Luis Potosí, el 14, o las grandes sierras, y a la serranía de Puebla, por ejemplo, que es maravillosa, sus grandes divisiones, también sus cultivos de café, también la grandeza de su gente, que tiene mucho, la gente de Teciutlán, por ejemplo, tiene mucho que dar, y no hablemos de Veracruz, en una gran ruta que asombró a los conquistadores, la ruta de Cortés. El primer ferrocarril mexicano que construyó don Porfirio Díaz justamente hacia Veracruz. Mucho para admirarse. El turismo, según la secretaria actual, la señora Claudia Ruiz Massieu, está para fascinar con las ballenas de la Baja California, con los coloridos y vistosos tejidos de Guerrero, y los guanajuatenses, yendo anudando, yendo encadenando cada uno de los maravillosos puntos, un San Miguel Allende, esas grutas de Guanajuato por las que uno pasea subterráneamente y donde el maestro Enrique Ruelas comenzó a hacer los entremeses cervantinos que han derivado en ese gran festival internacional cervantino, en cuyas calles y escenarios y foros y callejones han desfilado el mejor arte del mundo desde hace más de 40 y pico de años. ¿Por qué no vamos y nos cercioramos y vienen aquí cuantos quieran a conocer esta gran ciudad, este enorme país? El turismo. ¡Ea! ¡Venid! Soy Miguel Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Pues habíamos comentado sobre esta circunstancia crítica que a veces opera en contra del prestigio del Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado o el conjunto del Poder Legislativo. Y comentábamos que pues, quienes ven en el presidencialismo un lastre para la evolución democrática,
paradójicamente son quienes más critican la actuación del Congreso, como si se quisiera ir en sentido contrario de lo que la crítica supone o supondría o dejaría suponer. Y en ese sentido, por tratarse de la representante del partido que tiene también la titularidad de uno de sus miembros del Poder Ejecutivo, le pregunto yo a la diputada Vargas cómo analiza este fenómeno de la crítica, si le parece una crítica sensata, justa, democráticamente sustentada, o es parte de una inercia de que pues hay que hablar mal de los diputados y los senadores, pues nomás porque sí. Bueno, quisiera poner como en contexto cuál es la situación del Congreso actualmente y para eso referirme un poquito al pasado histórico. Y bueno, finalmente el partido en el gobierno por mucho tiempo tuvo la mayoría de los escaños en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Y bueno, esa relación de sincronización era muy fuerte en ese momento. Pensaban igual. Lo que se ponía en la mesa era lo que se aprobaba, ¿no? Pero ahora, si nos vamos como al estudio de las relaciones del Congreso con el Ejecutivo, pudiéramos notar que la parálisis legislativa que había o que hubo en un momento de transición, el día de hoy ya no existe. Y bueno, hay mecanismos como el día de hoy lo fue en su momento el Pacto por México, que fueron acuerdos con los partidos de mayor representación en el país y que finalmente definieron una agenda legislativa sobre la cual hemos seguido trabajando, tal vez ya no bajo el marco del Pacto por México, pero el día de hoy se siguen desahogando esa serie de iniciativas que se propusieron en algún momento sobre ese gran acuerdo nacional. Y destacar que el día de hoy no se atoran las cosas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, sino más bien se llegan a acuerdos previos entre las diferentes fracciones y grupos parlamentarios, por los cuales se llega al consenso y bueno, eso es lo que se plantean tanto en las comisiones y también en el Pleno de la Cámara, y que así es como ha venido funcionando. Yo creo que a diferencia de otras legislaturas, los acuerdos parlamentarios han funcionado en esta Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores, con algunas complejidades, como el número de senadores por partido, que ha resultado un poco ineficiente desde mi perspectiva, el cómo han desahogado estos dictámenes, estas iniciativas. Y bueno, por eso yo destaco que la labor que se ha hecho en la Cámara de Diputados es muy importante, porque pese a que hay, no en todo podemos estar de acuerdo, se puede llegar a negociar con los diferentes grupos parlamentarios, y el PRI ha hecho su labor como partido en el gobierno y también como un partido que responde a las demandas ciudadanas. Digo, finalmente yo, por decir, soy una diputada de mayoría y también tengo que regresar a mi distrito a dar cuentas de lo que estoy haciendo, cosa que antes podría no pasar, ¿no? Antes los diputados federales pues estaban en México, finalmente en sus distritos nunca regresaban. Y ahora con la reelección, pues más, ¿no? Ahora va a haber una conexión mucho mayor con el votante y con el diputado local, federal y sus representantes populares, que a mi punto de vista es una forma de fortalecer los instrumentos que tiene la ciudadanía para elegir a sus representantes populares. Bueno, en términos generales, ¿ustedes están satisfechos de lo que se hizo tanto en el periodo ordinario como lo que se va a hacer en el periodo extraordinario? Le pregunto al diputado Cantú. Sí, bueno, hubo algo que a nosotros nos agradó, que fue la aprobación del derecho a la pensión universal, que es una demanda que ha manejado la izquierda durante muchos años y que se fue abriendo paso. Acordémonos cuando la empezó a implementar Andrés Manuel López Obrador en el DF, era muy criticado desde la ideología neoliberal de que era populismo vil y que eso no llevaba a ningún buen puerto al país, y sin embargo se ha ido generalizando y ya ahorita ya es un derecho constitucional y que nosotros vemos que es algo que se aprobó en este periodo y que es muy justo que los adultos mayores puedan tener una pensión universal. Junto con ella también se aprobó el asunto que también es una demanda que nuestro partido del Trabajo y desde la izquierda se ha venido
peleando por ello, que es el seguro del desempleo. Pero nosotros lo votamos en contra porque pues es una figura, en primer lugar, que no es universal, que no se hace con presupuesto para eso, sino con el ahorro de los trabajadores que ya se tenía para la vivienda. Y entonces pues no es todo lo que a lo que aspiramos. Sin embargo, pues es un avance y vamos a seguir luchando porque efectivamente se universalice y que se le destine un presupuesto adecuado para que si el gobierno no tiene la capacidad de implementar proyectos como en Argentina del pleno empleo, pues al menos destine recursos para que la gente pueda vivir dignamente si no puede conseguir trabajo, porque en México la gente es trabajadora y si no trabaja no es porque no quiera trabajar, sino porque no se le ofrecen oportunidades de empleo. Y el gobierno debe de planificar y organizar para que haya empleo. Claro, con el apoyo de la iniciativa privada, pero con una dirección clara de política industrial, de política agrícola, de política que permita generar los empleos y el bienestar en el país. Son cosas positivas que se aprobaron en este periodo, pero también la consulta popular, que es algo también muy positivo, limitado porque es democracia directa, pero no la llevamos hasta el grado del referéndum revocatorio, por ejemplo. Aquí en México, si elegimos un presidente, pues nos tenemos que conformar hasta que termine, aunque nos salga malo. A diferencia de Venezuela, que se critica que son antidemocráticos, ahí existe el referéndum revocatorio. Aquí es como en el matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Hasta que se termine el periodo. La muerte del periodo. Así es. Yo veía hace un momento que el diputado Fujiwara tenía ahí un montón de estadísticas. ¿Por qué no las comparte con nosotros sobre pues, el número de cosas que se hicieron, las leyes importantes, lo que a su juicio es relevante de esta legislatura a la que usted pertenece? Pues sí, lo relevante yo creo que fue también la cantidad de dictámenes que se estuvieron aprobando. Como decíamos, fueron 82 dictámenes, entre 82 y 86 dictámenes que se aprobaron en un periodo de 32 sesiones. Estamos hablando de que fueron más de 2, 3, varios dictámenes por cada una de las sesiones. Muchas cosas que se aprobaron que fueron de gran importancia, como lo del seguro de desempleo que estaba tocando en este momento, la Ley Federal de Competitividad, los consejeros también del Instituto Electoral y muchas otras cosas que creo que han sido muy positivas. Instalaron también y pudimos tener la posibilidad también, y fue algo que nosotros apoyamos, la instalación también de bebederos en escuelas públicas para garantizar agua potable en las escuelas. Y creo que son pasos importantes, pero como yo mismo lo mencionaba, yo creo que la expectativa sobre esta legislatura, la expectativa que nosotros mismos hemos generado hacia la ciudadanía respecto al trabajo que hemos realizado en materia de reformas constitucionales, pues en este momento también nos está poniendo en mayor presión para poder también sacar las leyes secundarias en estas materias. En caso, por ejemplo, de la que pronto se piensa discutir en el periodo extraordinario, que se tiene previsto, será citado para la próxima, que será citado para poder abarcar este tema de lo político, pues ahí nuestro interés sobre todo es los mecanismos para fortalecer la participación de la ciudadanía, para acercar a los políticos a la ciudadanía, para también ampliar la pluralidad que se vive en este mismo país. Y yo creo que son las preocupaciones que nosotros estamos teniendo y que nosotros estamos previendo este tipo de participación. Muchas gracias, diputado. Bueno, nosotros vamos a hacer dentro de poco tiempo una pequeña pausa, pero a mí me gustaría que la diputada Saldaña analizara esto. Se ha hablado mucho de que esta es la legislatura de las reformas. Cuando se terminen las reformas, ya terminamos, ya terminamos el país, ya se acabó, ya no hay nada más que hacer. Ya hicimos las reformas y ya. Y luego, ¿qué va a pasar? No, yo creo que el proceso de desarrollo de un país nunca se detiene y en consecuencia no podemos decir que se acaba el proceso de ir reformando o adicionando nuevas leyes o haciendo los ajustes que se necesite a leyes que ya quedaron inoperantes, en fin. No, yo creo que hay mucho que hacer.
De hecho, ahorita hablar de más de 82 dictámenes aprobados en este periodo y no hicimos ninguna, no hubo cuestiones no hubo reformas tan importantes como las que se hicieron, bueno, no importantes, tan notorias, fuertes, trascendentes, así que la gente está esperando como las hicieron en el periodo pasado. Sin embargo, podemos, ya se han mencionado aquí, 4 o 5, desde las de pensiones hasta lo último, lo del INE, que fueron muy trascendentes, que las esperaba la ciudadanía y que eran ya un compromiso de todos los grupos parlamentarios de que lo teníamos que sacar en este periodo. Pero hay una serie de dictámenes que también van a otras leyes que regulan otros temas que son la vida cotidiana de todos, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en la comisión de Cultura, que soy presidenta de esa comisión, aprobamos leyes que modifican la ley de monumentos, por ejemplo, ¿no? Creo que nunca va a terminar el proceso legislativo, la renovación y lo que se tiene que hacer. Finalmente, además, creo que la gran ventaja de esta legislatura, en donde sí se habla de las grandes reformas que se han emprendido, y como ya lo decía la diputada, bueno, pues obedecen mucho a una serie de metas que al final del día los partidos políticos se pusieron como objetivos a alcanzar y que esto nos lleva en un momento dado a tener la posibilidad de los grandes consensos. Hay, yo creo que mucho que reformar. Sobre lo que ya se reformó, van a entrar su periodo de aplicación. La prueba de fuego es cuando la estemos aplicando, si de veras sirven esas leyes para lo que dijimos, o si hay que hacerle nuevas reformas. Sí, vamos, definitivamente el proceso legislativo no termina. Yo creo que es algo que va a, es parte del gobierno, ¿no? del Estado de Derecho. Muchas gracias. Y en él nos vamos a seguir moviendo. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y en la próxima ronda de participación les pediremos a cada uno de ustedes la conclusión a la que esta conversación colectiva los haya llevado. Acompáñenos.